¿Qué son? Son chapulines. ¿Comeré? Son muy sabrosos, tienen mucha proteína. Es la comida del futuro. Dale pues. Ándale. ¡Chulo, mi amor! ¡Qué chulo! Ahí va, 1, 2, 3. Sí, por favor. Chapulines. Denominada oficialmente como Heroica Puebla de Zaragoza, es declarada en 1987 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La ciudad de Puebla cuenta con 2 millones de personas. Fue fundada en 1531 como Puebla de Ángeles. Se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Qué rico se ve. ¿Qué son, tortas? Semitas. ¿Qué llevan? La milanesa, quesillo, papa a la cebolla, picante, aguacate. Ubicada cerca de 4 volcanes, es conocida por sus sitios históricos, cocina poblana y talavera. La gastronomía poblana se ha convertido en símbolos patrios. Mira, lleva masa, Gorditas. lleva frijol, ¿De maíz? va cocida el comal, lleva ¿Y usted las salsa prepara? encima, verde o roja, lleva queso, quesillo, justo, digo, champiñón, salsa, champiñón. Según la leyenda, la ciudad está custodiada por los espíritus celestes que subieron las campanas a las torres de la catedral. Aquí la arquitectura es muy única, desde sus iglesias antiguas hasta sus edificios más modernos, todo parece encajar en armonía. Acontecimientos históricos, religión y empresas han delineado parte de las obras emblemáticas de la arquitectura poblana. Al caminar por las calles del centro histórico se puede admirar el patrimonio arquitectónico que distingue a Puebla. El centro histórico poblano ofrece 2.619 monumentos históricos alrededor de 391 manzanas. Puebla es un gran destino turístico en todos los aspectos. Se encuentra rodeada de una gran arquitectura, delicia gastronómica, cultura por doquier, folclor y sobre todo mucha historia. Aquí debajo está la pirámide, vamos a excavar. ¿Y si encontramos oro? Nos la llevamos. Cholula se divide en 2 municipios, San Pedro y San Andrés. Uno de los tantos atractivos de Cholula se encuentra sobre lo que pareciera un cerro, pero en realidad es una de las pirámides más grandes en base del mundo. Increíble. ¿Cómo vas? Cansadísimos. ¿Cómo están? Ya, mira, hasta un baño.
¿Qué tal la iglesia? Padrísima. ¿Sí? Baño. Estamos subiendo aquí la pirámide, la iglesia de Cholula. Puebla. Apenas vamos a subir, no hemos podido entrar a la pirámide, pero pues vamos a ver ahorita qué tal. Yuda was here y está sudando. Es el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, la iglesia de cúpulas cubierta de azulejos que los españoles edificaron en el siglo XVI. Cholula se considera la ciudad más antigua de América que ha estado poblada ininterrumpidamente desde sus inicios. Ahorita me encuentro aquí en Cholula, Puebla, y subimos a la iglesia, el santuario de la Virgen de los Remedios de Cholula, Puebla, y las vistas acá son impresionantes. Esta iglesia se encuentra arriba de la pirámide más grande del mundo y está impresionante. Ahorita vamos a pasar a verla por dentro. Si tienen la oportunidad y andan por acá por Puebla, visiten Cholula, está hermoso. Es uno de los pueblos mágicos de México, muy cercano a la ciudad de Puebla, y destacan sus múltiples templos de época colonial, tantos que se dice que hay uno por cada día del año. Muchos de los españoles les robaron el oro a los indígenas de aquí. Okay. Y los engañaban con espejitos, los ponían hacia el sol y empezaban a brillar, lógicamente reflejaban la luz y decían que eso era la divinidad, el brillo. Entonces y con eso les robaban su oro y todo, así los engañaban. Eso ya después ya se vinieron más cosas como la religión y todo ese tipo de cosas, pero la religión fue impuesta. Hacia 1600 todavía los indígenas no se adaptaban a la religión católica. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron? La Virgen de Guadalupe. Juan Diego fue un indio, pero un indio, se podría decir, bien parado, era de jerarquía. Okay. Entonces a él le pidieron que pintara a la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que narra la verdadera historia. La historia de los libros y así te va a decir que se encontró y con rosa se pintó, pero eso no es cierto. O sea, él lo pintó. Él lo pintó y le pusieron el manto verde, rojo acá, y la pusieron morenita, porque solo así podían hacer que los indígenas creyeran. ¡Wow! Así podían hacer todo eso. Es Wow. impresionante. Visitar Puebla es descubrir una parte importante de México. Sus lugares históricos, sus iglesias, su comida y su gente forman parte importante de ella. Me llevo mucho de esta visita a Puebla y aunque no visitamos mucho, vimos claramente su esencia.